Eh, a ver, un momentito, no me está saliendo el compartir pantalla. Ya, a ver, un ratito ya, chicos. A ver, ¿me escuchan, no? Sí, se puede captar el audio al menos, ¿no? Ya, y ahora sí, y ahora sí me apareció. Bien, a ver, ahora sí. Se puede captar la imagen, ¿no? Sí, sí se puede ver. Ya. Listo, muy bien. Entonces, listo, excelente, muchachos. A ver, se puede ver. Ya. Dentro de lo que vamos a ir revisando entonces, bueno, esta imagen que estoy proyectando ahorita corresponde más bien hacia la primera y la segunda tópica de Freud, es decir, es una imagen que representan ambos elementos. Ya es una imagen que permite, digamos, reforzar los dos momentos que hemos estado viendo. Entonces, por eso que ahí vemos juntos, por eso decíamos, están relacionados, no son lo mismo, pero está relacionado lo que es el preconsciente, el consciente, el preconsciente y el inconsciente con el ello, el yo y el superyo. Entonces, en esta imagen es donde se puede apreciar eso. Entonces, aquí estamos viendo al consciente, al preconsciente y al inconsciente, que son la división de la mente, y por otro lado, el ello, el yo y el superyo, que va a llegar a ser la parte de la personalidad. Como pueden apreciar, el ello es totalmente inconsciente. Bien, el ello es totalmente inconsciente. Si hablamos acerca del yo, el yo tiene un lado consciente y también tiene un lado inconsciente, como ya habíamos visto. Y el super yo también tiene un lado que es consciente y otro lado que también llega a ser inconsciente. ¿Ya? Entonces, esa es la característica. El único que es exclusivamente inconsciente va a ser el ello. El ello va a ser entonces de esa manera totalmente de naturaleza inconsciente. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Excelente. Entonces, seguimos avanzando y nos vamos ahora hacia la siguiente perspectiva teórica del gran Freud. Y para ello nos vamos ahora hacia el llamado desarrollo psicosexual. Vamos a ver esta parte. Esto de lo cual también ha venido en pregunta de examen de admisión. Vamos a ver entonces de qué se trata. Cuando hablamos acerca del desarrollo, cuando hablamos acerca del desarrollo psicosexual, Freud llegaba a considerar que habían parte de nuestro cuerpo que nos van a llegar a generar placer. Y esa parte del cuerpo que nos estaría generando placer es a lo que se le va a llamar zona erógena. Entonces esa es la zona erógena. Freud advirtió fuertes conflictos de naturaleza sexual en el infante, eh, los cuales entonces al parecer también giraban en torno a ciertas regiones del cuerpo o zonas erógenas. La zona erógena está relacionado con un concepto que ya hemos visto hace un momento llamado la libido, ¿no? O la energía sexual. Y es que la libido o la energía sexual viene a ser una energía placentera. Y esta es la que se va a llegar a mostrar para poder generar en alguna parte de nuestro cuerpo cierto gusto o placer. Pero cuando hay demasiado placer que se va a llegar a satisfacer o muy poco placer, se produce lo que Freud le llamó una fijación. Entonces, si hay demasiado placer, si hay demasiado placer o disminuye, digamos, esa condición, entonces se estaría generando, propiciando una fijación. Entonces, es así que en el desarrollo psicosexual notó que en distintas edades, cada una adquiría mayor importancia como centro de conflicto. Es decir, si hay una fijación a nivel oral, entonces la fuente de placer va a llegar a ser pues la boca.
Claro, ¿no? Y al disminuir y al darse demasiado placer aquí, se produce una fijación. Entonces, en este caso, van a llegar a haber etapas donde las zonas erógenas van a llegar a tener mayor relevancia. En alguna etapa va a haber mayor placer a nivel oral, probablemente, pero si hay demasiada satisfacción aquí, entonces tiende a producirse, como ya dijimos, una fijación. Entonces, de esta manera, basándose en las observaciones, elaboró una teoría de etapas psicosexuales del desarrollo, en donde cada una definida también por una zona erógena del cuerpo. Él consideraba que hay 5 fases del desarrollo psicosexual: la etapa oral, anal, fálica, latencia y genital. Y en cada una de ellas habría una parte del cuerpo que nos estaría generando una fuente de placer. Entonces, es aquí donde mucha satisfacción o muy poca satisfacción, como dijimos, podría estar generando esta característica, esta fijación de la energía libidinal. Es así que cuando hablamos entonces acerca de la fijación, viene a ser el estado en el cual una parte de la libido permanece vinculada en una de las etapas psicosexuales debido a una frustración o gratificación excesiva. Entonces, de eso se trata cuando hablamos acerca de una fijación. Entonces, la fijación va a llegar a entenderse entonces de esta manera, ¿no? En el desarrollo psicosexual, entonces, vamos a ver las 5 etapas del desarrollo. Freud consideraba que la primera etapa, que se da de 0 a 18 meses, va a llegar a ser la fase oral. Y cuando hablamos acerca de una fase oral, la fase oral va a llegar a presentar como fuente dominante la boca. Ujú. Entonces, de tal manera que en este caso Freud decía que el placer a nivel oral puede darse al momento de llegar a succionar la leche materna, la cual se estaría dando como lo que él llamaría la etapa oral incorporativa o pasiva, que se estaría dando al momento pues, de chupar, beber, comer en sí. Pero por otro lado, ¿qué pasaría si hay una fijación a nivel oral? Si hay demasiado placer a nivel oral, dice Freud, tiende a generar un individuo que tiende a ser muy dependiente, pero sobre todo dependiente de la figura femenina. Como por ejemplo, en el caso del pequeño, sentiría mayor placer de poder tener esa contemplación respecto a la madre. Entonces hay una mayor dependencia de la figura femenina, ¿sí? En una fijación oral, la persona tiende a ser más optimista, dependiente y con tendencia también a fumar, a parlotear, se refiere a hablar continuamente con alguien, siempre tiene un tema de conversación, tendencia a beber, tendencia a besar, tendencia a presentarse cualquier tipo de comportamiento que conlleve hacia este tipo de placer, decíamos, de carácter oral. Entonces, es por esa razón en donde se va a llegar a ver expresado de esta manera, ¿no? Esa es la fase oral. Entonces, sí, optimista, dependiente y con tendencia, decíamos, a fumar, parlotear, besar, entre otros. Entonces, el comportamiento que se va a llegar a dar aquí de esta manera, entonces tiene un valor muy significativo también, ¿no? La etapa oral entonces nos va a llevar hacia ello, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este caso, todo tipo de gusto tendría que ver con la boca, en ese sentido, ¿no? Entonces, la etapa oral, recuerden que la etapa oral, entonces tendría que ver con ese tipo de placer o gusto que se puede llegar a dar a partir de ello, ¿no? Claro, ¿no? Eso es lo que se daría, según Freud. Recuerden, esa es la perspectiva de este personaje, ¿no? Muy bien. Si alguien sufre algo que en esa etapa se puede volver a adicto al cigarro. A ver, lo que sucede es que cuando Freud señalaba, si es que la persona llegara a lactar demasiado, si llegara a buscar satisfacer el placer oral a cada momento, eso es lo que en la vida adulta, según Freud, va a darse como manifestación de la fijación. El fumar, el beber, sí, ahí sí estaría vinculado, ¿no? Por una fijación a nivel oral. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que se refiere Freud, ¿no? Entonces, lo que podría estar sucediendo, ¿qué sería? Pues bueno, demasiado, pues no, demasiado placer.
chiquito de 3 años y medio, a lo mejor, y sigue lactando, ahí se puede producir una fijación. Claro, ¿no? Ahí se produciría una fijación. Muy bien, eso se daría entonces a partir de ello, ¿no? Claro, así es, ¿no? Muy bien. ¿Qué? O sea que la culpa es de de la madre. Bueno, en ese sentido sí, pues no, porque el niño no tiene conciencia, pues, ¿no? Claro, no es que no tiene conciencia, la única consciente ahí es la mamá, pues. Claro, ¿no? Muy bien. Por otro lado, también tenemos la oral sádica, que viene a ser ahora la parte oral sádica. La fase oral sádica es cuando el placer está al momento de morder o al momento de triturar. Esto ocurre cuando van saliendo los dientecitos y por lo tanto llega a sentir placer al momento de infringir dolor. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que va a llegar a presentarse, ¿no? En la etapa oral sádica, entonces el placer está al momento de morder o de triturar. Si el pequeño ya le van saliendo los dientecitos y aún así lacta pero muerde, genera dolor, infringe dolor a mamá. Claro, ¿no? Y de ser así, es donde se estaría presentando entonces, en este caso, la fijación. ¿Cuál sería la fijación? La fijación se daría cuando llega a mentir, la fijación se da cuando llega a ser pesimista, la fijación se da cuando la persona tiende a ofender verbalmente. Como por ejemplo, en este caso se encontrarían las personas que tienden a devolver la ofensa o a través del sarcasmo o a través de llegar a herir a otros. Claro, ¿no? Entonces hay personas que tienen una lengua bastante afilada y lo que le puedan llegar a decir rápidamente responde, reacciona, contesta, ¿no? Ya, esa es la fase oral sádica. El sarcasmo, el hablar a espaldas de los demás, es también parte de la etapa oral sádica. También estaría vinculado a partir de ello, ¿no? Claro, así es. Ya, muy bien. Entonces, en ese caso, es como se estaría llegando a evidenciar. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es lo que se daría, ¿no? La característica. Muy bien. Entonces, como un punto clave, digamos, ¿no? Dentro de lo que estamos viendo. ¿Ya, muchachos? Listo. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces sería la etapa fálica, ¿no? La etapa fálica, no, etapa sádica, no es diferente, es otra fase. Sí, no la vayan a confundir. Son términos diferentes ahí, ¿ya? Muy bien, ¿qué? Las personas que les gusta morder a otras. ¿Les gusta morder a otras? ¿A qué te refieres? ¿Un mordelón? ¿Un niño que muerde a sus compañeritos? ¿Sí? ¿Así? ¿Algo así? ¿O tipo Hannibal Lecter? Ya, muy bien. Sí, no, a Cristina la han mordido, ¿qué pasó? Ya, muy bien. Entonces, puede suceder que el pequeño siente placer cuando inflige dolor, pero no hay que ser tan literales, pues. Claro, o sea, no es que el pequeño, pues, más adelante sigue mordiendo. Entonces Suárez era así, ¿no? Fijación oral de Suárez. No, no se refiere a eso. Se refiere a que de lactante puede sentir placer al momento de morder. Claro, ¿no? Solo allí, pero más adelante el placer está al momento de llegar a comer bastante, al momento de hablar, al momento de sarcástico, sobre todo, al momento de herir a otros a nivel verbal. A eso se refiere, ¿no? Claro, ¿listo? Tenía una amiga que le gustaba morder a los demás cuando se emocionaba o cosas así. Bueno, no va por ese camino, ¿no? Claro, ¿no? A la amiga, pues habría que ponerle un bozal a la amiga, pero en este caso no, pues o sea, no se daría por eso, ¿no? No, el morder solo se da cuando se lacta, nada más, pues. Claro, solo que más adelante puede aflorar de otras maneras, porque al final se busca el placer oral, pues, ¿no? Claro, así es, pero no es que sea mordelón, pues más adelante, no va por ese camino. Sino sería más bien la persona que tiende a generar ese tipo de consecuencia, ¿no? Claro, ¿no? Agrede verbalmente, ¿no? Pesimista, habla mal de otros, espalda de los demás, ya, eso es un oral sádico. Ahí sí se habla de un oral sádico, ¿ya? Muy bien, eso vendría a llegar entonces a partir de ello, ¿no? Entonces la etapa oral. Muy bien, ya sabemos la fijación, ¿no? En la fase oral, en la fase anal, se da de 18 meses hacia los 3 años. Se da entonces desde los 18 meses hacia los 3 años. Entonces, en este caso, en la etapa anal,
El placer obviamente se va a encontrar pues en el ano, en la parte de la evacuación. Pero el placer, ¿dónde radica? Radica sobre todo al momento de retener o al momento de expulsar las heces. Por eso también hablamos acerca de dos momentos. Hablamos acerca de la etapa anal retentiva, hablamos de la etapa anal retentiva y tenemos también acerca de bueno, primero el retentivo y luego el expulsivo. En la etapa oral, anal, perdón, retentiva, es donde se siente placer cuando se retienen las heces. ¿Y esto qué significa? Que haría que el individuo tienda a sentir placer al momento de retener el dinero, lo cual hace que sea el tacaño o muy ahorrativo. La persona que retiene a la pareja, lo cual lo vuelve celoso. La persona que tiende a ser muy obsesivo con el orden. La persona que tiende a ser muy obsesiva, por ejemplo, con el orden, una persona muy perfeccionista, por ejemplo, ¿no? Una persona perfeccionista tendría que ver con una fijación anal también. Sí, claro, ¿no? Estaría relacionado también con ello. Una fijación anal tendría que ver con el orden. El vanidoso siempre está pendiente de estar a la moda, probablemente, ¿no? Entonces ahí está el vanidoso también, ¿no? Hay una fijación a nivel anal, claro, ¿no? El vanidoso, el posesivo, ahí lo encontramos. Pero el anal expulsivo se siente, es la persona que ahora sentiría placer, pero al momento de expulsar las heces. Entonces, de ser así, hace que la persona tienda más bien a llegar a ser todo lo contrario. Si el primero era ahorrativo, era tacaño, bueno, pues ahora el tipo va a llegar a ser de los que llega a despilfarrar el dinero. Es la persona que tiende entonces a no ser ahorrativo, más bien, ¿no? Sino que despilfarra el dinero. Por otro lado, en vez de preocuparse más por su apariencia, como un metrosexual por ser, pues, ¿no? Vanidoso, al contrario, este tipo más bien se muestra desordenado, desaliñado, se pone la misma ropa todos los días, medias reversibles, ¿no? Entonces, ese vendría a llegar a ser también, ¿no? La característica del anal expulsivo. Claro, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces es el desordenado, el desaliñado, el que no se baña. En cambio, el anal retentivo es aquel que se baña pues todos los días, ¿no? Siempre busca estar limpio, pulcro, oler bien. En cambio, el anal expulsivo no. Muy bien. Muy bien, entonces eso es lo que va a suceder, ¿no? Cuando hablamos acerca del punto de vista de la fase anal. Por otro lado, si hablamos ahora acerca de la etapa fálica, en la etapa fálica tenemos otra característica. Si hablamos de la etapa fálica, esta se va a dar más bien de 3 a 5 o 6 años. De 3 a 5 o 6 años. Durante la etapa fálica, ahora el placer, la fuente dominante de placer es el falo. Y el falo va a llegar a ser el miembro viril. O sea, el pene. La fuente de placer van a llegar a ser ahora los propios genitales. Ahí donde encontramos al clítoris y al pene, por ejemplo, en este caso. Entonces es aquí más bien donde se va a llegar a sentir placer en los propios genitales. Es por eso que a la edad de 3 años el pequeño comienza a autoexplorarse. Coge sus genitales, juega, jala, juega a la ruleta, al helicóptero, qué sé yo. Entonces ahí que aparece. Hay una fijación con sus propios genitales. Claro, el pequeño toca sus genitales y siente que tiene el poder. Eso a que lo lleva más adelante. La característica cuál vendría a llegar a ser, ¿no? Claro, la forma como se presenta, cuál implicaría entonces de esta manera, ¿no? Llegan a ser narcisistas. Freud creía que el miembro viril es la fuente de placer y al momento de darse ello, entonces aparece la tendencia al poder, busca dominar y lo hace a través de la conducta sexual. Entonces, la tendencia hacia ser narcisista, así como seducir y enamorar, es lo que se va a ver reflejado en este caso. Ajá. Tendencia entonces hacia ser narcisista, así como seducir y enamorar. Claro, ¿no? Entonces, eso justamente se daría, ¿no? En ese sentido,
la manera cómo se va a llegar a dar, digamos, más adelante esta conducta, está enfocada o está orientada más bien hacia llegar a generar el poder. ¿Para qué se seduce? Para que al final la persona ceda frente a la parte sexual, para que pueda ceder a la parte sexual, entonces, ¿no? Claro, entonces eso vendría a llegar a suceder, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que implicaría cuando hablamos acerca de ello, ¿no? Entonces, en la etapa fálica es donde se va a llegar a presentar un valor muy significativo por lo que va a llegar a ser el control. Entonces, el varón que tiene la fuente dominante de placer en el miembro viril terminaría pues dominando la característica o la condición de las féminas, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que se daría a partir de ello, ¿no? Claro, así es. Entonces, la forma cómo se va a llegar a presentar a la característica principal del sujeto va a llegar a ser entonces el valor por la manera como se ejerce la fuerza. Y eso recae sobre el miembro viril. Ahora, por otro lado, la fase fálica también se presenta como fijación las conductas masturbatorias. ¿Por qué? Porque si el placer está en los propios genitales, sucede entonces que el placer estaría pues en manipularse el miembro viril, y lo cual conlleva tener una conducta masturbatoria más continua. A eso se refiere, ¿no? Claro. Muy bien, entonces eso es lo que va a llegar a mostrarse a partir de eso, ¿no? Entonces la etapa fálica tiene esa condición o esa característica. Ajá. Entonces, por ello, entonces alguien puede llegar a los 20 años y todavía seguir manteniendo las conductas masturbatorias. Claro, ¿no? Eso es lo que estaría sucediendo. Entonces, ¿por qué presenta una fijación a nivel fálico? ¿Bien? Eso es lo que se va a llegar a presentar a raíz de ello, ¿no? Pero por otro lado, también en la fase fálica es donde surgen los complejos. El complejo de Edipo lo propone Freud y también refiere que en el caso de las mujeres experimentarían el complejo de Edipo femenino. Ahora, aquí hay un detalle muy importante. El complejo de Edipo y el complejo de Edipo femenino son versiones contrapuestas. En el caso de los varones es el complejo de Edipo. Y obvio que en las mujeres sería el complejo de Edipo femenino. Pero muchas veces hemos escuchado más hablar acerca del complejo de Electra. Y lo que sucede es que el complejo de Electra no lo propone Freud, sino que eso lo va a llegar a presentar Jung. Jung es justamente donde va a llegar a presentar la idea, es Jung precisamente quien va a llegar a presentar la idea o el pensamiento enfocado, dirigido hacia hacia el complejo de Electra. Le llama al complejo de Electra así para diferenciarlo del complejo de Edipo propiamente dicho. Claro, ¿no? Entonces, esa es la forma como se estaría presentando, ¿no? Claro, eso es lo que la característica principal, ¿ya? Entonces, de eso se trata, digamos, ¿no? El complejo de Edipo, ¿bien? Por otro lado, si hablamos acerca del complejo de castración, en el caso del complejo de castración, viene a presentarse el complejo que se da en el caso de los niños y las niñas. El niño que tiene o desarrolla el complejo de castración va a llegar a presentarse al momento en el cual el pequeño presenta el miedo de que le puedan mutilar el miembro viril. Desde el punto de vista psicoanalítico, entonces nos damos cuenta que uno de los principales aspectos que se estarían dando sería el hecho en el que el niño tiene miedo a que se enteren de sus deseos por la madre. Al llegar a presentarse entonces esta característica, va a llegar a darle un valor muy significativo hacia el miedo por el progenitor del mismo sexo. O sea, presentaría el miedo a que el padre, al enterarse de sus deseos hacia la madre, le corte el miembro viril. Por eso se llama castración, ¿no? Entonces, esa es la característica, ¿no?
Y en ese sentido, entonces es donde encontramos el complejo de castración. En el complejo de castración que presenta relacionado ahora con la mujer, Freud, Freud decía de que las mujeres podrían llegar a presentar el complejo de sentirse inferiores, porque al momento de considerar que el miembro viril, o sea, el pene, viene a ser la fuente de poder, las chicas nacerían sin poder entonces, claro. Y eso justifica el hecho de que la mujer debería de estar subordinada al varón. Recuerden que esto estamos hablando de en plena era victoriana, estamos hablando de 1900, o sea, es un inicio del siglo XX. Claro, ¿no? Entonces, inicio del siglo XX, estamos hablando pues de 2 siglos de diferencia, ¿no? Un siglo de diferencia, pero eso es lo que se estaría dando, ¿no? Entonces, por tal razón, esto es muy antiguo, ¿no? Claro, hoy en día esto ya no tiene vigencia, ¿no? Pero en términos en la teoría freudiana, en su tiempo, sí generó un gran impacto, ¿no? Eh, de esta manera, entonces, es como se van a llegar a presentar, ¿no? Sobre todo también dentro de esta perspectiva. Muy bien, entonces para ello, ¿no? El complejo de castración. Y el complejo de la envidia del pene se va a llegar a dar solamente en los varones, perdón, solamente en las mujeres. La envidia del pene. ¿Por qué? Porque ellas nacieron sin un miembro viril, pero inconscientemente eso explicaría el por qué las mujeres protegen, cuidan y desean tanto al hijo varón. ¿Por qué? Porque el hijo varón presentaría el miembro viril, la fuente dominante de un placer por la cual ellos no tuvieron, ¿no? No presentaron. Por esa razón. Entonces, la envidia del pene ocurre porque desean también el poder que tendría el varón, solo que inconscientemente eso se ve reflejado en el deseo del hijo varón. Por eso la tendencia a protegerlo, cuidarlo y ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese sentido, ¿no? Como un punto clave. Muy bien, entonces esos serían si hablamos acerca de los conflictos, ¿no? Que se puedan llegar a mostrar en algún momento por parte del individuo, ¿no? Eso cómo se daría. Pero en términos freudianos, ¿no? No es que hoy en día pues tenga vigencia eso, ¿no? Muy bien, entonces esa es la forma como se estaría, digamos, mostrando sobre todo también todo este campo. Desde el punto de vista de la etapa de latencia, más bien, cuando llega la etapa de latencia de 5 o 6 años hacia los 12 años, sucede que decae la libido o la energía sexual. Y al decaer la libido o la energía sexual, entonces, ¿qué cosa no hay? No hay deseo sexual, pues, no hay placer. Disminuye la energía sexual. Entonces se socializan, aprenden de sí mismos y también de los demás. Claro, ¿no? Se socializan. Aquí es donde los pequeños tienden a alejarse, tienden a no sentir placer ni deseo sexual. Aquí, por ejemplo, ¿no? Mamá cuando se encuentra con una amiga en el parque que también tiene su hijita, al presentarle a su hijito, el pequeño se muestra muy respetuoso con la amiga, con la señora, pero cuando le dice, vamos, saluda a la niña, él se siente muy vergonzoso. Claro, ¿no? Entonces como que se siente muy vergonzoso. Pero hijito, acércate, vamos, dile hola y dale su besito en la mejilla, ¿no? Entonces de tal manera que comienzan a sentir esta vergüenza, ¿no? Típico de los pequeños. Ustedes recordarán cuando pasaron por la fiesta de promoción de sexto de primaria. En la fiesta de promoción de sexto de primaria, los niños estaban por un lado y las niñas estaban por otro lado. Eh, y en este caso no había pues placer, deseo sexual, ¿no? Enamoramiento, no, pues no había nada de eso, ¿no? De forma real.
Entonces, eso por ejemplo vendría a ser, ¿no? Esa es la latencia, ¿no? Etapa de latencia. Entonces no hay deseo sexual, no hay placer, ¿no? No hay nada de esto. Hasta cuando llega la fiesta de promoción de colegio, pero en secundaria. Ahí la cosa cambia, porque de los 12 años en adelante surgiría la etapa genital, donde surge nuevamente la libido o la energía sexual. ¿Y esto a qué conlleva? Conlleva llegar a experimentar la madurez psicosexual y la atracción hacia el sexo opuesto. Entonces la etapa genital, ¿qué surge con la etapa genital? Surge el, el placer estaría surgiendo hacia el sexo opuesto, lo cual entonces estaría relacionando, vinculando con el sexo opuesto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, se estaría dando a partir de eso, ¿no? La atracción o el deseo sexual. Entonces de tal manera que a la larga puede llegar a surgir entonces esta parte del enamoramiento, claro. Al inicio ni se veía, pero ya cuando van llegando en esta etapa, comienzan a sentir gusto, atracción, agrado por la otra persona. Es lo que se estaría dando, ¿no? Muy bien, así es. ¿Listo? Eso es lo que se estaría presentando a raíz de ello. Eh, en particular, no. Freud no se centraría, no aborda el tema de la homosexualidad. Él consideraba que más bien estaría vinculado más hacia una patología, pero no lo llegó a abordar como tal, ¿no? Propiamente dicho. Claro, ¿no? Pero sí uno entendería, digamos, como algo que es anormal. Recordemos que en el tiempo de Freud, esto estaba vinculado, más bien, era considerada, más bien, entonces, como en una expresión de una patología, ¿no? Claro, no en condiciones, digamos, normales, ¿no? Claro. ¿Listo? Entonces, eso se estaría presentando, digamos, a partir de ello, ¿no? Esas teorías están en psicopatología de la vida cotidiana. No propiamente dicho, en psicopatología de la vida cotidiana vendría a ser más bien las personas cómo desarrollan o cómo se comportan en un sentido, digamos, pues real, ¿no? Pero no en un sentido patológico propiamente dicho, me refiero con categorías, ¿no? En la psicopatología de la vida cotidiana se refiere a que todos mostramos, como ya dijimos, parte de nuestros complejos, pero no con nombres, pues, ¿no? Claro, o sea, cómo actúa un neurótico, cómo actúa un psicótico, cómo, no en ese sentido, ¿no? Sino asumiéndolo, considerándolo más bien que en nuestro comportamiento cotidiano mostramos lo que él ya había afirmado, pues, ¿no? Que todos tenemos algún, alguna, algún comportamiento, pues, exacerbado, patológico, ¿no? Como él lo mencionaba, ¿no? Claro, pero no con categorías, pues, no propiamente dicha, no. Claro, así es. ¿Listo? ¿Se puede eliminar una fijación? En términos de Freud, no, pues es lo que se mantiene de manera permanente. En teoría freudiana, ¿no? Hoy sabemos de que eso no tendría que ser tanto así, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden llegar a ser han llegado a ser muy sociables, pero producto de la pandemia también cambiaron. Hoy se sabe que las personas pueden llegar a tener un rumbo, una forma de expresión diferente a la que eligieron. Claro, ¿no? Entonces, eso se daría a partir de eso, ¿no? Muy bien. Ajá. Que vi un meme que Freud echaba la culpa del lesbianismo a los malos padres y su hija fue lesbiana. Ya, muy bien. Claro, pues no podemos tener como fuentes un meme, pues, ¿no? Pero en la característica es que Freud no llega a profundizar un poco más tampoco acerca de ello, ¿no? Solamente lo consideraba como dentro de un aspecto patológico. Claro, ¿no? Así es. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa es la idea, digamos, en la que se estaría mostrando, ¿no? Claro. La perspectiva de Lacan se centra más en la parte del lenguaje, en la parte terapéutica. Él creía que a través del lenguaje fluye el inconsciente. Y de tal manera que cuando las personas hacen una mayor descripción acerca de sí mismo y de sus expresiones, a través del lenguaje es como fluye entonces lo reprimido.
Por tanto, ¿qué es lo que valoran los neopsicoanalistas, incluido Lacan? Vendría a ser, pues, buscar ser consciente del inconsciente a través del lenguaje. Entonces, el lenguaje se va a convertir en una trayectoria, en un recurso, en un instrumento por el cual entonces se puede llegar a manifestar, digamos, parte de ese comportamiento, ¿no? Así es. ¿Listo? Muy bien, entonces, eso es lo que se daría. No sé si indispensable, porque no es que todos tengan interés en Freud, ¿no? Y en Lacan. Eso podría ser para los psicodinámicos. Claro, ¿no? Los psicodinámicos sí le darían un gran valor, pues, ¿no? Claro, ¿no? Pero el de que sea imprescindible, digamos, leerlo para cualquier psicólogo, a Freud y a Lacan, no, eso depende, ¿no? Para los cognitivistas no le llama la atención Freud, pues, menos Lacan. No, pues no le llamaría la atención, ¿no? Depende, para un psicodinámico sí le llamaría la atención leer a Jung, Alfred Adler, su psicología individual, ¿no? René Spitz, Melanie Klein. Entonces, a ellos sí les llama la atención leer a estos personajes, ¿no? Por su enfoque, pues, porque es el enfoque psicodinámico. Y la fuente viene de Freud, pues, ¿no? Pero no es que a todos, pues, ¿no? Claro, ¿no? Un conductista, un esquineriano, pues, no le va a interesar leer a Freud, pero para nada, pues, ¿no? Un libro de Freud lo va a utilizar, pero como pisapapel, para, pues, subirse a una banca, ¿no? Para servirle de apoyo. Un libro de Freud no le va a llamar la atención, pues, un esquineriano, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, quizás sea imprescindible para los psicodinámicos en sí, ¿no? Así es. Pero bueno, son aspectos ya un poco más antiguos, es cierto. Tanto Freud como Lacan fueron más antiguos en sí. Ya las concepciones modernas, bueno, tienen otra forma de pensamiento, ¿no? Otra ideología. ¿Bien? Pero bueno, entonces, centrándonos en las etapas del desarrollo psicosexual, entonces va a llegar a caracterizarse por ello, ¿no? Entonces, el caso de la parte de genital, ¿no? La zona genital o la fase genital es donde se siente placer por el sexo opuesto en tal caso, ¿no? Y atracción, decíamos también, hacia de esta manera al sexo opuesto. Muy bien. Propiamente entonces va a llegar a darse a raíz de estas condiciones, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Fijaciones entonces en las etapas. Ahora, para poder consolidar ello, ¿todo esto va a influenciar en la vida adulta? Sí. Dependiendo de cómo satisfacemos nuestras necesidades, cómo nos han llegado a estimular de alguna manera, todo ello entonces juega un rol muy importante en nuestra vida adulta, sí, en las relaciones de nuestra forma como se daría, ¿no? Así es, ¿listo? Muy bien, entonces eso es lo que se daría, ¿no? Invite el caramelito de limón, no de chicha, es de chicha. Así, chicos, no de limón. Leí a Alvin Goldman, ya, muy bien, en inglés el mismo. Me resulta más científico, ello dice, por explorar el subconsciente, sino la lectura mental a través de la hiperempatía. Ya, correcto. Bueno, pero esa lectura debe de ir de la mano con un soporte teórico. Claro, ¿no? Un modelo, ¿no? ¿Cuál es ese modelo? Claro, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Yo quiero leer a Jung, ya, pero yo como saberes previos tengo lo que es el enfoque psicodinámico, ¿no? Si yo quiero leer no sé, pues a un cognitivista como Brunner, supongamos, entonces ahí sí lo relaciono pues con, dentro del ámbito cognitivista de Brunner, lo relacionaría el pensamiento piagetiano, porque es la base, ¿no? Claro, ajá. Ahora, en este caso no sé qué enfoque sea el que presentas en el caso del autor, ¿no? Claro, no sé cuál sería su enfoque. Pero es importante, ¿no? Señalarlo. ¿Por qué? Porque a estas alturas, pues, no vamos a decir, pues, que ha descubierto la pólvora, ¿no? Sino que más bien se basa sobre un modelo teórico previo, ¿no? Y sobre eso ahí construye la parte de sus ideas. Claro, ¿no? Entonces, a ellos se daría, ¿no? El cerebro como máquina. Entonces no es psicoanalista, pues. Si se relaciona con Turing, no es Tulving, porque si es Tulving, ese personaje es cognitivista, se centra más también en el ámbito neuropsicológico. Y Tulving tiene como aspecto central también la parte de
la relación cerebro-ordenador. Y por lo tanto también aporta dentro del campo de las neurociencias, ¿no? Claro, ¿no? Pero sería en el caso del Tulving, ese personaje, ¿no? Claro, ¿no? El de la máquina base de la IA, ya, porque, ajá, claro, pero en este caso, por eso te decía, ¿no? O sea, lo importante es ver el modelo, pues, qué modelo es el que está adoptando, cuál es su enfoque. Claro, ¿no? Para partir, obviamente, pues, de un modelo central, ¿no? Y a partir de eso ya se expresa su aspecto teórico, pues, ¿no? Claro, ¿ya? Muy bien, entonces, de la máquina que y la base de la CIA, ya. Claro, entonces por ese lado pueden haber varios teóricos, ¿no? Claro, y cualquiera también publica su libro. Pero lo importante es el hecho de poder ver, de poder apreciar cuál es el modelo que tiene, ¿no? Claro, es como una parte de un molde para ir comprendiendo cómo se estaría desarrollando eso, ¿ya? Muy bien, chicos, eso debería ser. Ahora, por otro lado, a ver, déjenme ver si puedo llegar a compartir esto de acá. A ver, tenemos lo siguiente. A ver, acá está. A ver, si no me equivoco, lo trabajaríamos así. Bien, a ver, ¿me confirman si se puede captar la imagen? Bien, a ver, a continuación vamos a compartir la teoría de hace un momento de la teoría del desarrollo psicosexual y vamos a cerrarlo justamente con un videito que representa de manera muy sencilla como complemento de lo que hemos estado viendo, ¿sí? A ver. La teoría del desarrollo psicosexual de Freud afirma que, a medida que crecemos, pasamos por 5 fases críticas. Nuestro impulso sexual, al que Freud llamó libido, se concentra en una zona erógena diferente en cada fase. Las fases se denominan oral, anal, fálica, latente y genital. Si nuestra experiencia durante cualquiera de estas fases fue traumática, podríamos desarrollar fijaciones más adelante en la vida, como neurosis, dependencias, adicciones o depresión. La fase oral, de 0 a 1 años. En el primer año de nuestra vida, descubrimos el mundo a través de nuestros sentidos orales. Nuestro mayor placer proviene de succionar el pecho de nuestra madre o un biberón. El conflicto que ocurre ahora es el destete de nuestra vida principal. Eres destetado sin trauma. Deja de a Diana tiene e independiente. Desarrolla una acción intenta compensar mascando. Pasa todo oral que le cuando era niña. Desarrolla manipulador y adictiva. La fase anal, de 1 a 3 años. El enfoque principal de nuestra libido a esta edad es el control de la vejiga y las deposiciones. Tenemos que aprender a usar el orinalito. Los padres de Javier elogian sus intentos de usar el baño y lo animan a aprender a su propio ritmo. Los padres de Ernesto lo obligan a aprender a ir al baño demasiado pronto y lo castigan por sus errores. Los padres de Diana descuidan por completo cualquier esfuerzo por enseñarle a ir al baño. Javier desarrolla una personalidad competente y una relación buena y equilibrada con la autoridad. Ernesto desarrolla una personalidad anal retentiva. Se convierte en un adulto demasiado controlador y tacaño, disgustado por su cuerpo y con tendencia a obedecer a la autoridad. Yana desarrolla una personalidad anal expulsiva. Se vuelve desordenada, desorganizada, desconsiderada con los sentimientos de los demás y rebelde ante la autoridad. La fase fálica, de 3 a 6 años.
Nuestra libido ahora se vuelve hacia los genitales, a medida que descubrimos las diferencias entre el género femenino y masculino. El conflicto de los chicos en esta fase se presenta como una rivalidad con su padre, también llamado complejo de Edipo. Ernesto y Javier desean poseer a su madre y fantasean con deshacerse de su padre, pero saben que su padre es más fuerte y temen ser castigados por su deseo. Freud llamó a esto angustia de castración. Diana experimenta envidia del pene. Ella cree que un pene es la clave del poder y la dominación, y también quiere uno. El padre de Javier estuvo muy presente en esta etapa. Más tarde, Javier resuelve este conflicto identificándose fuertemente con él. Aprende a asumir un papel masculino. Como adulto, respeta a ambos géneros. Ernesto, cuyo padre estuvo ausente durante esa fase, no logra desarrollar un fuerte sentido de hombría. Tiene una fijación con la madre y no está seguro de su sexualidad. También tiende a ser agresivo con las mujeres y constantemente necesita competir con otros hombres. Diana, como todas las mujeres, mantiene la envidia del pene durante el resto de su vida, lo que en su caso le provoca un complejo de inferioridad hacia los hombres. Fase latente. Edad 7 a 13 años. En esta fase, nuestra libido se suprime a medida que nuestra energía sexual se sublima en el desarrollo de habilidades para la vida. Nuestro superego se fortalece y nos identificamos fuertemente con valores sociales, héroes del mismo sexo y amigos. Javier tiene muchos pasatiempos. A Ernesto le encanta aprender en la escuela y Diana hace muchas amigas nuevas. No hay ningún conflicto real en esta fase. Los tres se benefician por el resto de sus vidas de las habilidades que desarrollan durante la latencia. La fase general de la pubertad a la muerte. Alcanzamos la pubertad, el individuo comienza a activarse. Desarrollamos un interés por las mujeres. Javier y Ernesto enfrentan el desafío de equilibrar los deseos sexuales y las necesidades del superego de obedecer a las sociales. El desarrollo de un ego fuerte ayuda a encontrar un compromiso entre los dos. Javier, que ha vivido una infancia sin muchos traumas, logra construir un ego fuerte. Es disciplinado en el trabajo, tiene una relación amorosa y una vida sexual plena. El ego de Ernesto es más débil que su superego. Obedece las normas de autoridades y, como resultado, suprime sus deseos, lo que le conduce al desarrollo de perversiones. Diana tiene un ego débil y un superego débil. Sus necesidades sexuales son más importantes que las normas sociales o los sentimientos de otras personas. Es egoísta y no se siente culpable por violar la ley o lastimar a otros. Para entender la teoría, necesitamos verla en el contexto del famoso trabajo de Freud sobre el inconsciente. Al reconocer que tenemos un subconsciente, también implicamos que almacenamos recuerdos de la primera infancia y otras experiencias sin siquiera darnos cuenta. Estas experiencias pasadas influyen inconscientemente en nuestro comportamiento a diario. Freud afirmó que nuestra mente opera en 3 esferas, que podemos imaginar como un submarino. El nivel inconsciente opera el id. El nivel preconsciente opera el superego. El nivel consciente y preconsciente opera el ego. Los niños pequeños son impulsados por el id y exigen una satisfacción inmediata. Alrededor de los 7 años, comenzamos a desarrollar un superego y queremos convertirnos en buenos ciudadanos morales y complacer a los demás. El ego se forma con la adolescencia para equilibrar las dos fuerzas. Sigmund Shlomo Freud fue un neurólogo austriaco y el fundador del psicoanálisis. Freud teorizó que el inconsciente recordaría y almacenaría todas nuestras experiencias. Luego, aparecen de vez en cuando a través de sueños y pensamientos asociativos. Al revelar recuerdos traumáticos y deseos a través de la conversación, podemos liberarnos de nuestras neurosis y vivir una vida más saludable y plena. Recomendó: no debemos esforzarnos en eliminar nuestros complejos, sino en concordar con ellos. Estos son los que legítimamente dirigen nuestra conducta en el mundo. ¿Qué opinas sobre esta teoría y la práctica del psicoanálisis? Hay
¿Hay algo de verdad en ello? ¿Tenemos un inconsciente? Si es así, ¿realmente almacena todas nuestras experiencias infantiles e influye en nuestro comportamiento como adultos? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Bien, a ver chicos, lo que acabamos de ver entonces va a llegar a ser un complemento dentro de lo que hemos ido revisando acerca de el aporte de Freud con respecto al desarrollo psicosexual y bueno, comprender a partir de ello cómo un comportamiento influenciado por satisfacer ciertos placeres a nivel libidinal pueden influenciar en nuestra vida adulta, ¿no? En ese sentido. Bien, entonces solamente es un videito corto, pero es de complemento en sí de lo que hemos estado viendo, ¿no? Con respecto hacia la perspectiva kantiana, perdón, la perspectiva de freudiana. Entonces, en base a eso, es que nosotros vamos a llegar a comprender que nuestra personalidad, entonces no solamente tiene que ver netamente con la parte del ello, el yo, el super yo, el consciente, el preconsciente y el inconsciente, sino también incluso la manera como satisfacemos nuestra libido o la energía sexual, lo cual va a llegar a impactar en cuanto a su teoría del desarrollo psicosexual. Muy bien, chicos. Entonces, a partir de ello, entonces, todo claro, ¿no? Sí, dentro de lo que hemos estado viendo, solamente este último videito ha sido solamente de repaso de alguna manera o de consolidación de lo que hemos estado revisando. Muy bien, entonces todo bien hasta ahí, ¿no? Listo, excelente muchachos. A continuación, vámonos ahora, dejamos, dejamos la parte de psico y nos vamos ahora sí con la parte de filo, ¿ya? Listo, muy bien. Eso de lo que también ahí complementando porque es algo de lo que ya conocen y han visto, pero vamos a ir colocando también algunos conceptos o recordando también algunos conceptos muy importantes. Conocer acerca, dejamos ahí la parte de psicología entonces, chicos, y nos vamos ahora a la parte de la axiología. La disciplina filosófica que estaremos viendo a continuación, aproximándonos al final, porque ya estamos terminando, chicos, aproximándonos, viene a continuación el problema del valor. Claro, ¿no? ¿Y a qué se refiere cuando hablamos acerca del valor? Cuando hablamos acerca del valor, nos referimos a aquello que se vuelve estimable para nosotros, como por ejemplo, al momento en el cual nosotros llegamos a contemplar un cuadro, una pintura en, en un museo, nosotros llegamos a señalar a lo mejor algo como qué hermoso cuadro. Pero al momento de decir el cuadro es hermoso o el cuadro es bello, ¿en dónde recae lo bello? ¿Recae en la conciencia del sujeto que dice que el cuadro es bello? ¿O es que recae en el cuadro mismo? ¿Dónde recae lo bello? Ese adjetivo que nosotros utilizamos al decir el cuadro es bello o el cuadro es hermoso, ese adjetivo, ahí donde se encuentra el valor. Entonces el problema del valor consiste en poder definir o determinar de qué depende el valor. Depende del objeto, depende del sujeto, probablemente depende de ambos. ¿De qué va a depender en sí? En base a ello, entonces, esta disciplina filosófica va a llegar a tener una peculiar participación con respecto hacia lo que va a llegar a ser, en este caso, lo que consideramos valioso o importante, ¿no? Claro, entonces, en este caso, ¿qué implicaría? Ahí viene, ¿a qué le llamamos valor? O ¿cuál es el fundamento del valor? ¿En dónde yace el valor de algo? ¿Qué característica tiene entonces el verdadero sentido del valor? Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que se estaría dando, ¿no? Presentando. Entonces, ¿de qué depende el valor, propiamente dicho? Entonces, es aquí donde, al momento de contemplar, por ejemplo, esta obra, al contemplar esta otra, nosotros vemos estas imágenes y lo relacionamos rápidamente
con una expresión. ¿Cuál vendría a ser? Ya lo han sacado muchos seguramente. El llamado arte gótico. Al contemplar estas imágenes decimos, ¿el arte gótico te parece bello? Para algunos puede llegar a ser que sí, ¿no? Pueden decir, oye, no, pero claro, tiene también su corte, su aspecto favorable, ¿no? Entonces, decimos a lo mejor que algo que llega a ser bello tiene una característica, ¿no? O subjetiva para algunos, van a decir, bueno, lo que es bello para ti será para ti, ¿no? Pero la verdad que a mí eso me da miedo. Pero al momento de decir que algo es bello, algo es horrible, algo es agradable, algo es desagradable, estamos emitiendo juicios. Y estos juicios en donde llegamos a expresar adjetivos que califican a un objeto como bueno, malo, agradable, desagradable, esto último se llama valor. Entonces, al momento de llegar a presentarse el acto valorativo, entonces el acto es el acto axiológico mediante el cual nosotros llegamos a emitir un juicio luego de contemplar un objeto. El objeto no siempre va a ser algo físico, puede ser también algo abstracto, como por ejemplo los números. Y aún así, sigue siendo un acto valorativo, sí, porque la persona estaría diciendo algo como los números son útiles, las matemáticas son útiles. Al decir esto, estamos también llegando a calificar, estamos atribuyéndole un adjetivo a algo. Y al hacer eso, lo estamos valorando. Esa es la característica principal, que al hacer eso, lo estamos valorando. Entonces, la axiología es la disciplina filosófica que comienza a eh, reflexionar acerca de qué hace que algo se vuelva valioso. ¿Qué hace que algo se vuelva valioso? Por eso dice cuál es el fundamento del valor. Una persona cuando se topa con una piedra en el camino puede decir, esta piedra me estorba. ¿Por qué? Porque no le encuentra ningún tipo de utilidad. Pero si a lo mejor fuese alguien que mientras se agacha a recoger algo se le caen unos papeles y el aire hace que esto se vuele, probablemente tener una piedra hubiera sido lo más adecuado que le permita a lo mejor hacer que las piedras no se le sigan, la piedra, perdón, los papeles no se le sigan volando. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el valor de la piedra, ¿dónde la adquirió? Probablemente la adquirió a partir de la utilidad. Mientras no utilizaba la piedra, no le era valiosa, pero cuando ahora le sirve, porque si no sus papeles se vuelan, eso lo vuelve valiosa. Pero la piedra sigue siendo piedra. Entonces, ¿en dónde recae el valor? ¿El valor en dónde estaría? Para algunos filósofos, el valor recae en la utilidad que presenta el sujeto para con el objeto. Ya eso se le va a llamar, eso se le va a llamar subjetivismo, porque el sujeto al final le atribuye el valor a algo. Pero otros teóricos como Aristóteles dirá más bien, no, el valor de la cosa está en el objeto. ¿Por qué crees que el sujeto cogió una piedra? ¿Por qué no cogió una pluma? Porque la piedra tiene cualidades que hacen que sea estimable, como por ejemplo, aparte de la dureza, el que pese. Si la piedra no pesara, entonces no le serviría, pues, porque los papeles se le van a seguir volando. No tendría ningún sentido. Entonces, lo que hace que algo sea valioso no es la utilidad del hombre, sino es las cualidades que tiene el objeto en sí mismo. Y eso es aristotélico. Entonces, la reflexión acerca de qué es lo que hace que algo cobre valor. ¿Algo vale porque el sujeto le atribuye valor o simplemente el objeto por sí solo, por lo que es, ya vale por sí mismo? Entonces, ¿en qué recae el valor? ¿En dónde recae el valor? Entonces, estas preguntas y todas estas reflexiones giran en torno a la axiología. Por eso es que en la axiología, ¿qué es lo que se suele revisar? ¿Cuál es el fundamento del valor y cuál es el fundamento de los juicios de valor? ¿De qué va a depender entonces el valor de algo? Y en relación a esto, entonces es donde surge esta disciplina filosófica que va a llegar a centrarse en poder escudriñar acerca del propio hombre y darle un valor muy significativo.
Entonces, de esta manera, cuando valoramos algo como bello, moral, agradable, desagradable, la pregunta es, entonces, ¿de qué depende? Depende del sujeto. Cuando decíamos hace un momento, ¿no? El cuadro es bello. ¿Eso de qué depende? Depende del objeto. Depende del sujeto. De ambos a la vez. O tal vez depende de la cultura. ¿De qué depende el valor de algo? Entonces es donde viene la reflexión sobre este problema. Lo estaría atendiendo, decíamos, la axiología. En la axiología va a llegar la disciplina filosófica que atiende el problema del valor. Entonces, siendo así, ¿qué entendemos por la axiología? En nuestra vida cotidiana realizamos múltiples actividades y dentro de las múltiples actividades estimamos unas más que otras. Como por ejemplo, entre descansar y amanecerse estudiando, hay algunos que van a optar más por amanecerse estudiando que por el hecho de jugar Dota hasta la madrugada. Valoras más el adquirir conocimiento, practicar sobre lo que ya conoces, es decir, valoras más lo académico, lo intelectual, que lo hedónico, lo placentero. Por jugar es placentero, claro, sumamente placentero, pero otra cosa es llegar a... Pero otra cosa es llegar a ver, a contemplar el objeto, al momento de salir a pasear, por ejemplo, ¿no? Claro, entonces hay personas que valoran la familia. Hay personas que valoran la parte sensorial, como por ejemplo escuchar una buena música. No importa que cueste esos audífonos el triple de lo que está en el mercado, pero con tal de que el sonido sea excelente, no importa pagar lo que tenga que pagar. Hay gente que valora eh, el buen sonido, la buena comida. Eso se llamaría hedonismo, el placer por algo, ¿no? Entonces, esta es la característica, ¿no? Entonces, eso vendría a ser el valor. Para algunos el valor es caminar, para algunos el valor es conocer. Hay personas, por ejemplo, que valoran mucho el salir de casa. Por ejemplo, ¿no? Entonces, no, yo aunque sea una vez al mes, paso una noche fuera de mi casa, acampando, o sea, en una reunión de amigos, pero no, yo no soy de esclavizarme todo el tiempo en casa, no. Por más que la virtualidad en mí se haya mantenido, yo no me esclavizo en casa, no, tampoco, yo tiendo a hacer cosas nuevas. ¿Qué es lo que tú valoras? Ahí está. Yo valoro mucho la parte laboral. Hay gente que se centra bastante en el trabajo o también es incluso en el estudio, que no está mal, pero tampoco, digamos, le vamos a dar mucho tiempo a eso, ¿no? Porque hay que saber diferenciar lo relevante de lo que no lo es. Y por otro lado, también nos encontramos con las características como, por ejemplo, ¿qué es lo que valoras? Valoras la compañía, valoras el tiempo de estar con alguien. Yo valoro mucho el tiempo de estar con alguien, que si no me corresponde será su problema, no el mío. ¿Y eso por qué? Porque al final yo decido compartir mi tiempo con alguien especial. Pero si esa persona no valora eso, esa no valoración quedará en ella o en él, no en mí. Entonces, yo valoro mucho mi tiempo, yo valoro mucho mis sentimientos. ¿Qué es lo que tú valoras? Entonces, en nuestra vida cotidiana presentamos diversos valores y son esos valores los que finalmente nos llevan a la reflexión. Por tal razón, etimológicamente, axiología proviene del griego axios, que significa valioso o que vale, o también llamado estimable. Ahí aparecería, ¿no? Entonces, la axiología se daría en este caso. Entonces, por eso mismo, cuando hablamos acerca de la axiología, se define como la disciplina que estudia el valor, fundamento del mismo, fundamento del valor, los fundamentos del mismo, la naturaleza, los juicios de valor y la forma de cómo lo estimamos, como por ejemplo en este caso, ¿no? Por tal razón, entonces,
las características en las cuales van a llegar a presentarse estas formas de comportamiento y de valoración se van a llegar a dar, obviamente, según diversas perspectivas. La importancia entonces de este tema descansa en la constante actividad diaria de valoración, o sea, no dejamos de valorar. Y además, en la influencia de lo que para nosotros es relevante en un determinado momento también. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza el valor y qué es lo que hace que algo se vuelva valioso para nosotros? Una joven está por botar cosas de su habitación y decide eliminar los peluches que le regalaron cuando era adolescente, cuando era niña, a excepción de una muñeca de porcelana que se la regaló su abuela poco antes de morir. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que para ella sea más valiosa una muñeca de porcelana que le regaló la abuela de muchos otros obsequios o peluches entregados por varios personajes? Entonces, ¿dónde estaría la diferencia? ¿Por qué a lo mejor valora más lo segundo que lo primero en este caso? Entonces, el acto valorativo también va a llegar a estar cargado de afectividad, claro, ¿no? Entonces, de tal manera, ¿qué es lo que se genera? Al valorar, le atribuimos un valor agregado. ¿Y cuál vendría a ser eso? La afectividad. Va a llegar a ser la afectividad. Entonces, el sentimiento que presenta la adolescente con respecto a esa muñeca de porcelana es por el vínculo que tiene con la abuela a nivel afectivo. Entonces, lo afectivo también influye, impacta incluso en el acto valorativo, sí. Claro, ¿no? Eso es lo que se estaría dando, ¿ya? Claro, entonces, a partir de ello, vamos a encontrar que, ¿cuáles serían los elementos del acto valorativo? Entonces, en este caso, el acto valorativo es el acto mediante el cual aprendemos. Recuerda que aprender con H intermedia, ¿recuerdas que era? Era coger, captar, ¿no? Claro. Aprendemos, es el acto en el cual aprendemos y atribuimos el valor a un objeto. Y es el momento en el cual el sujeto se opone a favor o en contra del objeto. Lo acepta o lo rechaza, se acerca o se aleja de él. Entonces, a partir de ello, el acto valorativo nos permite llegar a aceptar o a rechazar. En este momento es donde se manifiestan allí los juicios de valor. Por ejemplo, una persona al contemplar, que es el sujeto que valora, contempla un cuadro, que es el objeto valorado, finalmente termina emitiendo un juicio. La esclavitud es injusta, dice ella. Y al momento de señalar entonces la esclavitud es injusta, lo que ha emitido la persona es un juicio de valor. Claro, ¿no? Ese enunciado es a lo que se le llamará juicio de valor. Entonces, en relación a ello, aquí en el predicado es donde encontramos el valor. Entonces, al decir que la esclavitud es injusta, al decir injusto, eso es el valor o la cualidad. En pocas palabras, es la propiedad que hace estimable a las cosas o situaciones. Al momento entonces de llegar a señalar un juicio de valor, es una oración, es un enunciado, donde en el predicado se encuentra aquello que va a llegar a ser referido sin una universalidad.
Bien, eso vendría a llegar a ser, ¿no? En este caso, entonces, los juicios de valor, al decir el cuadro es bello, el cuadro es hermoso, el helado es riquísimo, entonces los juicios de valor, o también llamados juicios axiológicos, son aquellos por medio de los cuales expresamos nuestra estima a los objetos, lo que ellos significan entonces también para nosotros. Una joven valora la salida que tiene una vez al mes fuera de Lima. Eso que vendría a ser un juicio de valor, ¿no? A ella le agrada el aire libre. En este juicio, los juicios de valor, el juicio manifiesta una aceptación, su aceptación o rechazo con respecto a un objeto. En este juicio, entonces, el sujeto manifiesta su aceptación o su rechazo con respecto a un objeto. Claro, y cuando renunciamos a un objeto de valor, le atribuimos un valor al objeto o un juicio, por lo regular de tipo predicativo, como por ejemplo, este lugar es hermoso, dice esta chica. Al momento de decir, este cuadro es hermoso, eso es un juicio de valor. Claro, luego de contemplar, luego de aprehender la playa, dice, este lugar es hermoso. El acto valorativo viene luego entonces de la aprehensión del objeto. ¿Qué factores participan en el acto valorativo? Vamos a ver entonces a continuación este aspecto. El acto valorativo es la parte de una acción contemplativa del sujeto que concluye en una valoración personal finalmente. A través de este proceso, en el cual capta primero las características del objeto y luego llega a afirmar un valor. ¿Quiénes participan cuando se valora? Esa es la pregunta. Esos son los factores. Entre ellos tenemos un factor afectivo, que es justamente lo que comentábamos. Al valorar, el sujeto se conmueve acompañando al acto valorativo sentimientos o emociones. Por ejemplo, en este caso, al momento de valorar, es lo que comentábamos cuando la joven decide quedarse solo con la muñeca de porcelana que le regaló la abuela. ¿Por qué? Porque está cargado de afectividad al momento de valorarse. Entonces, al valorar, el sujeto se conmueve acompañando al acto valorativo con sentimientos o emociones. El aspecto valorativo entonces cobra un aspecto muy interesante, ¿no? Claro. Cuando reciben un regalo, un obsequio que proviene de una persona que es significativa para ustedes, de eso se trata. De eso se trata, ¿no? Algo cobra valor, sobre todo más si viene de una persona con la cual estimamos. Ajá, ese es el factor afectivo. El factor activo corresponde a lo siguiente ahora. Al valorar, participa más bien el deseo, el mismo que nos hace preferir un elemento en comparación con otro. Lo que nos hace preferir, participa el deseo, que es el que nos hace preferir un objeto con otro. Eso vendría a ser el factor activo. Eso vendría a ser el factor activo. Conciencia. En todo momento recuerden que hay conciencia. Conciencia de hacer lo correcto. Y también tenemos un factor intelectual. Y en el factor intelectual, al valorar, participa así el conocimiento y la capacidad de justificarlas, ¿no? Eso se llama el factor intelectual, de eso se trata. Donde al valorar participa así el conocimiento y la capacidad de justificarlas. Ese es el valor intelectual. Por ejemplo, al momento en el cual contemplamos un cuadro, una obra de arte, alguien podría decir tal vez, ¿no? ¿Y por qué esta obra cuesta tanto? Veo ahí una pincelada, un brochazo a lo loco, un vomitado de bebé, y a eso le llaman arte. Pero si un experto llega a emitir un juicio sobre un cuadro, dicen, no, esto tiene técnica. Esta técnica toma tiempo.
porque hay que hacerlo de esta manera, de esta otra. Quien lo está diciendo es un experto en arte. Por eso dicen, han utilizado materiales de esta naturaleza, la calidad de este material es de esta calidad, ¿no? Entonces, el tipo tiene conocimiento acerca de ello. Y es por eso que a lo mejor incluso, sí, está justificado su precio, $20,000 por un cuadro. Entonces, ¿el precio está justificado? Sí. ¿Por qué? Porque es la técnica, porque es el tiempo que le ha tomado al artista poder llegar a realizar esto, aquello, lo otro, el material que ha utilizado, que ha empleado. Entonces, todo eso suma. Sí, todo eso suma. Entonces el valor de una pieza de arte va a verse expresado, reflejado, contemplado a partir del ámbito intelectual. Sí, claro que sí, ¿no? Hay gente que cuando no conoce de arte, por ejemplo, es de las personas que a lo mejor le da un valor insignificante a algo, ¿no? A menos que sea un juicio emitido por algún experto. Eso sería el factor intelectual. ¿Ya? El valor de algo que va a llegar a presentarse a raíz de ello, ¿no? En el factor intelectual se refiere al conocimiento. El valor de algo está íntimamente ligado por el conocimiento. Muy bien. Entonces, eso implicaría los factores, ¿no? Tres factores que participan al momento de valorar. Ahora, al momento de emitir un juicio, hay dos formas de expresión de los juicios bastante importantes. ¿Cuáles son en este caso? Tenemos a los juicios de ser o llamados juicios ontológicos y tenemos a los juicios de valor. Al contemplar esta taza, decimos la taza es blanca. Es una característica objetiva del elemento. Los juicios de ser, cuando hablamos acerca de los tipos de juicio, los juicios de ser afirman objetivamente lo que son las cosas en sí mismas, con absoluta independencia de lo que pueden significar para cada uno de nosotros. Por ejemplo, la pizarra es verde, es ineludible que todos llegan a la misma conclusión de que la pizarra sería verde. El oro es metal, todos llegan a la conclusión de que el oro sería también un metal. La taza es blanca, al contemplar el color del objeto, podemos llegar a también tener la misma conclusión. Claro, ¿no? Los juicios de ser son juicios entonces de carácter descriptivo. Los juicios de ser van a ser juicios de carácter descriptivo. Y los juicios de valor van a llegar a ser juicios axiológicos. De eso se trata. Y los juicios de valor van a ser axiológicos. Si hablamos acerca de los juicios de valor, van a ser aquellos en los cuales vamos a llegar a presentar esta prioridad. Estamos valorando, estamos atribuyendo entonces una característica a algún elemento. En los juicios de valor eso se ve contemplado. Se presentan cuando calificamos acciones, personas o cosas como buenas o malas, justas o injustas, bellas o feas, etc. Entonces, esos son los juicios de valor. Los juicios de valor pueden ser juicios morales, estéticos, políticos, religiosos, y también pueden expresar nuestros gustos o preferencias, como ideologías, valores e inclinaciones también, ¿no? La democracia es la mejor forma de gobierno. La taza es hermosa. A diferencia de decir la taza es blanca, que es un juicio descriptivo, al decir la taza es hermosa es un juicio valorativo. Claro, ¿no? Entonces, en este caso, los juicios de valor son aquellos que van a llegar a inclinarse hacia una aceptación o hacia un rechazo. Lo que me agrada del sujeto, del individuo, lo acepto. Lo que no me agrada, lo rechazo. Entonces, estas expresiones de aceptación o rechazo tienen mucho que ver con el valor, entonces, los juicios de valor. ¿Bien? A eso nos referimos. Entonces, tipos de juicios, los juicios de ser son ontológicos y los juicios de valor van a ser axiológicos.
De esta manera, cuando hablamos acerca del valor, ¿qué viene a ser entonces en pocas palabras? Si hablamos acerca del valor, si nos referimos acerca del valor, ¿qué vendría a llegar a ser o cómo definimos la condición del valor? Al decir entonces que el cuadro es bello, estamos valorando algo, pero al momento de valorar, ¿qué estamos señalando? El valor es una propiedad específica que hace estimable a los objetos. Claro, ¿no? Al decir entonces la bicicleta es útil, eso es un valor. Surgen de un proceso histórico-social que usamos para poder atribuir propiedades a los objetos y manifestar también nuestro acuerdo o rechazo con ellos. Entonces por eso también cobra un valor significativo. Claro que sí. ¿El valor dónde lo encontramos? En el predicado. Es un predicado que es aplicado a los objetos por los sujetos, que a su vez pueden tener predicados y que tienen las propiedades de objetividad, polaridad, gradualidad y jerarquía. Preguntas acerca del valor, ¿cuáles vendrían a llegar a ser? Como por ejemplo, ¿qué implicaría entonces? ¿Qué es bueno o malo? ¿Qué es mejor o peor? ¿A quién le gustaría elegir o ignorar? ¿Qué prefieres o qué detestas? ¿Por qué te gusta eso y no lo otro? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más irrelevante? Y todo ello. Entonces, de ser así, es donde se presenta el valor. ¿Eso es lo que va a llegar a darse entonces? Sí, con respecto al valor. Bien, entonces de esa manera el valor tiene un aspecto muy importante, un aspecto muy significativo, sobre todo también. Claro, ¿no? Entre las principales características del valor, ¿cuáles son? A ver, por aquí, esto es, hay que, de lo que está, debemos de estar muy alertas, ¿no? Es bastante frecuente esto. El valor puede llegar a presentarse de la siguiente manera, como por ejemplo, cuando hablamos acerca de la objetividad. La objetividad. ¿Qué significa? La primera característica de objetividad ocurre porque el valor recae sobre algún objeto. El valor recae sobre algún objeto. Entonces, al momento de decir, por ejemplo, el cuadro es hermoso, ¿qué es hermoso? El cuadro. La bicicleta es útil, ¿qué es útil? La bicicleta. Entonces la objetividad refiere a que al momento de valorar, siempre valoramos algún objeto, ya sea material o ya sea inmaterial. La objetividad entonces hace alusión a que cada vez que valoramos algo, siempre el valor recae sobre algún objeto. A eso se refiere, ¿no? Todo valor siempre va a recaer sobre algún objeto, ¿bien? Ya sea material o ya sea inmaterial. Podemos decir el cuadro es hermoso, como también podemos decir, am, como también podemos decir la lógica es funcional. Los números son útiles. Ya a eso se refiere. Polaridad. Al momento de presentarse el valor puede presentar un contravalor, es decir, un valor contrario. El valor presenta su contravalor. Por ejemplo, ser comprometido es bueno, estafar es malo. Eso es polaridad. Eso va a llegar a ser entonces polaridad. Claro, ¿no? Entonces, mientras que el yogur con hojuelas es agradable, llegar a probar una comida en mal estado o en descomposición es algo desagradable. Ahí estamos hablando de polaridad. Agradable, desagradable, justo, injusto.
bueno o malo. A eso hace alusión. A eso se refiere. Bien, esa es la polaridad. Si hablamos acerca de la gradualidad a continuación, la gradualidad más bien refiere acerca de la intensidad, a ese grado de intensidad del valor. Más que o el menos que es una manera de poder identificar también a la gradualidad y también al momento de emplear superlativos. Como por ejemplo, este cuadro es más bello que aquel. Al decir que este cuadro es más bello que aquel, se utiliza la gradualidad, el más que o el menos que. Si la fruta es rica, el helado es riquísimo, que vendría a ser un superlativo. La gradualidad se caracteriza porque un solo valor puede aumentar o puede disminuir en intensidad. Ocurre cuando un valor puede aumentar o disminuir en intensidad. Bien, entonces en este caso es cuando hablamos acerca de la gradualidad. Bien, la gradualidad. Estamos hablando de un solo valor, ¿correcto? Un solo valor. Al momento de decir, entonces, este cuadro es más bello que aquel, sigue siendo un solo valor, que es el valor de lo bello. Solo que estamos diciendo de que el valor de lo bello puede ser más intenso lo bello en este cuadro en relación a este otro. Esa es la parte de la gradualidad. Entonces, la gradualidad se trata de un solo valor que aumenta o disminuye. Pero, ¿qué pasa en el caso de la jerarquía? En la jerarquía es donde tenemos más bien ahora dos o más valores y colocamos a uno por encima de otro. Esa es la jerarquía. Por eso hablamos acerca de un nivel superior o inferior en relación a otros valores. Por ejemplo, salvar una vida vale más que ganar dinero. ¿Qué está valorando la persona? La vida, lo vital, por encima de lo económico. Entonces está valorando la vida por encima de lo económico. Sí, eso es jerarquía. Cuando un valor está por encima de otro, a eso se le llama jerarquía. Muy bien. Entonces, en una jerarquía podríamos decir entonces lo siguiente. Eh, una persona que llega a ser dueño de 3 manzanas de gamarra. Este es un empresario, pero siempre anda con short, polo y sandalias. No se viste a la moda. No. Esta persona, ¿qué valora más? Valora más lo económico que lo estético. Valora más el poder llegar a atesorar más dinero que lo estético, que es verse bien. Claro. Entonces, este empresario valora lo económico por encima de lo estético. Ujú. Entonces, de esa manera, esa sería la jerarquía. La jerarquía viene a darse cuando presentamos dos o más valores y colocamos a uno por encima del otro. Eso es la jerarquía. ¿Ya? Otro ejemplito más. Al momento en el que un sacerdote llega, cuando otro sale a la calle y fotos de pobreza y lleva una vida enfocada más hacia la parte espiritual, la reflexión y todo ello. La pregunta es, ¿qué es lo que estaría presentando? ¿Qué característica del valor se estaría dando? ¿Cuál sería la característica entonces del valor en ese caso? ¿Sería objetividad, polaridad, gradualidad o jerarquía? Si hablamos acerca de un sacerdote, ¿qué estaría llegando a presentar de manera más estimativa? La reflexión
que los placeres económicos o mundanos. De ser así, ¿qué característica es la que más se estaría reflejando? Muy bien. Y la respuesta corresponde hacia una jerarquía. Claro, muy bien. Sería jerarquía, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el sujeto está valorando algo más por encima de otro. Claro, no estaría valorando más la espiritualidad que lo económico. Los votos de pobreza tendrían que ver con eso, ¿no? Está valorando entonces uno más que el otro. A eso se estaría refiriendo, ¿no? Claro, sí, sería una jerarquía. Eso sería jerarquía. ¿Ya, muchachos? Al momento de llegar a firmar, al momento de llegar a firmar, em, Lucas considera que el actual presidente es justo, ya que se preocupa por el desarrollo social y por el desarrollo social de una población, algo de lo cual no se presentó desde hace mucho tiempo, donde los antiguos gobernantes llegaban a desarrollar un gobierno más injusto, porque solamente buscaban sus propios beneficios. De ser así, ¿cuál sería la característica del valor que se está haciendo alusión? Entonces, en este caso estamos diciendo de que por un lado el valor va a llegar a ser de, claro, sería una polaridad. Muy bien, muchachos, se trata de una polaridad. Muy bien, eso sería entonces en el caso de la polaridad, ¿no? Polaridad, ¿no? Excelente, excelente, la polaridad. Cuando una joven va a comprar a Coolbox, dice, no importa lo que cuesten esos audífonos, lo importante es que se escuche bien. Valora más lo sensorial que lo económico. Característica del valor. Valora más lo sensorial que lo económico. Entonces, de ser así, ¿eso a qué corresponde? Y el sentido, ¿cuál vendría a llegar a ser? Sería una jerarquía. Claro, muy bien. Sería una jerarquía, porque está colocándose de esta manera, entonces así, un valor por encima de otro. Claro, muy bien, excelente, muchachos. Eso vendría a llegar a ser, ¿no? Muy bien. Ajá. Entonces, estamos hablando de una jerarquía, ¿no? Gradualidad, ¿por qué no? A ver, ¿cuántos valores has visto en el enunciado? Una joven que va a comprar llega a valorar, decíamos, eh, el buen sonido más que el costo. Lo que busca es que suene bien los audífonos independientemente de cuánto cueste. ¿Cuántos valores hay ahí? ¿Cuántos valores hay ahí? Partimos desde ahí. ¿Cuántos valores hay? En el caso de la joven. Ella va a comprar unos audífonos y prefiere que suenen bien que a que cueste mucho. ¿Cuántos valores hay ahí? Bien, entonces ahí estamos hablando de dos valores. Para que sea gradualidad, ¿cuántos valores tienen que haber? Para que sea gradualidad, ¿cuántos valores tiene que haber? Tiene que haber uno. Entonces, si estamos diciendo de que hay dos valores y para que haya gradualidad tiene que haber un solo valor, entonces ya no puede ser gradualidad. Claro, hay dos valores.
Chicos, ¿me logran escuchar? Chicos, ¿me escuchan? ¿Ya? Chicos, ya. Ya, chicos. No, no. Ya, ahora sí les estoy leyendo, chicos. Ya. Al profesor, ahorita entonces, o sea, ya. Ya, al profesor ahorita le comunico por interno. Gracias, chicos. No me estaba cargando, estaba muy, muy lento. Y un momento, chicos. A ver, ¿se escucha ahora? No sé por qué acá está apagado el micro. Ya, voy a volver a compartir pantalla, ¿ya? Ya, a ver, ¿se puede captar la imagen? Sí, ¿no? Ya, correcto. Max Scheller entonces nos va a llegar a presentar. A ver, no se puede ver. ¿Qué pasó? A ver, ¿se puede captar ahora? Sí, ¿no? Ya, muy bien. Listo. Cuando hablamos entonces acerca de los valores, Max Scheller nos da 8 tipos de valores. El valor sensorial o hedónico, como le llama, es el valor que va a estar representado en aquello que nosotros valoramos como agradable o desagradable, tal vez en las comidas, claro, ¿no? O tal vez en el buen sonido. Eso es un valor hedónico, agradable, desagradable, placentero, doloroso, suculento, sabroso. Eso lo vemos sobre todo en las comidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el valor. El valor vital se refiere a aquello que es saludable o dañino. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de hacer actividad física. Hacer actividad física es saludable. Comer grasas a diario es dañino. Fuerte, débil, viejo, joven, eso vendría a ser valor vital. El valor económico y técnico se refiere al valor de lo lucrativo, lo económico, lo útil o lo inútil. Eficaz, ineficaz, ¿no? Son otras formas de expresión de los valores. En lo social jurídico es cuando valoramos algo como justo o injusto, tal vez como la labor de un presidente, honorable o no honorable, ¿no? Estético se valora lo bello, lo bonito, lo hermoso, lo guachafo, lo feo, lo ridículo, entre otros. Eso es un valor estético. En el valor ético se valora lo bueno o lo malo, como por ejemplo decir la verdad es bueno, ¿no? El bueno, malo, correcto o incorrecto, ¿no? En el valor teórico cognitivo, en el valor teórico o cognitivo es donde se valora lo verdadero o lo falso, lo verosímil, lo riguroso, coherente, ¿no? O incoherente. Entonces, eso viene a ser el valor teórico cognitivo. El valor religioso hace alusión ahora hacia lo sagrado, lo divino o lo profano. Eso es el valor de lo religioso. Ese es el valor de lo religioso, ¿no? Entonces, hablar acerca de lo profano, lo piadoso, lo sacrílego. Entonces, eso tiene un valor aquí también, ¿no? Sí, dentro de lo religioso, ¿ya? Bueno, y ese es el valor, ¿no? Entonces, esos son los valores, los tipos de valor según Max Scheler. Eh, en este caso, entonces, vienen a ser los principales valores, ¿no? Ahora, vamos a la parte de las tesis para no atrasarnos, no. Vamos de frente ahora con la parte de las tesis, ¿ya, chicos? Ahí está para ahorrar un poco de tiempo, si no nos va a faltar. Ahora, en este otro campo, para ir cerrando, viene el fundamento del valor. ¿En qué se fundamenta el valor? Entonces, aquí es donde surgen las tesis axiológicas. Al momento de contemplar una flor y decimos igual, la flor es bella, al decir que la flor es bella, ¿eso de qué depende? Decíamos, depende de la conciencia del sujeto que dice que la flor es bella
O depende de la característica de la flor para que sea bella. Tal vez si la flor estuviera marchita, no diríamos que es bella. ¿Por qué? Porque eso dependerá del objeto. Total, entonces, ¿en quién depende o de qué depende el valor? El valor de lo bello depende del objeto o depende del sujeto, o tal vez de algunos otros elementos. Entonces, ahí es cuando se enuncian ciertos juicios valorativos, se presentan problemas como el valor de las cosas depende del sujeto o del objeto. ¿Tienen las cosas valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? Precisamente tales preguntas resumen lo que se conoce como el problema del fundamento del valor. Básicamente estamos hablando del subjetivismo y del objetivismo. Las tesis subjetivistas dicen que el valor de algo depende de las cualidades del sujeto. El subjetivismo afirma que los valores son el resultado de elecciones individuales y colectivas. Los subjetivistas consideran entonces que el valor recae sobre el objeto. De ser así, tenemos entonces que los valores no existen en sí y por sí, sino que son meras creaciones de la mente humana. Los hombres difieren de sus juicios de valor por ser estimables individualmente. Un objeto tiene valor cuando nos gusta y en la medida en la que nos gusta, dicho de otro modo, los objetos son valiosos porque los deseamos, los anhelamos o los preferimos. Es decir, algo cobra valor porque el sujeto le da ese valor. Por eso se llama subjetivista. Entonces, la persona que se encuentra una piedra en la calle y le sirve para poder colocarlas encima de unos papeles y no se le sigan volando, el valor de eso nace porque el sujeto le da el valor. Por eso los objetos son valiosos porque los deseamos, los anhelamos o los preferimos. Si algo cobra valor, entonces es porque le estamos pendientes de dar ese valor. Entonces, de ser así que tenemos el eudemonismo. Para Sócrates, los seres humanos realizamos nuestras acciones con un valor último. La mayor jerarquía de los valores para Sócrates, ¿cuál sería? La felicidad. La felicidad entonces es el valor más elevado. Como seres dotados de capacidad racional, no tomamos decisiones precipitadas o teniendo en cuenta solo el momento presente, ¿no? Sino que deliberamos serenamente y elegimos los medios que más nos convienen para alcanzar la felicidad. Claro, ¿no? Entonces, el eudemonismo va a decir de que el valor más elevado es la felicidad y ser feliz dependerá de lo que cada quien elija, por supuesto. En el hedonismo, el placer está en la parte placentera. Claro, ¿no? El placer está al momento de probar algo, como Aristipo de Cirene considera que el valor más elevado es el valor de lo sensorial, pero también se encontraría Epicuro de Samos, quien consideró que el valor, el placer más elevado es de tipo espiritual. Entonces, de ser así, el hedonismo considera que el valor más elevado es el placer, ya sea sensorial o ya sea espiritual, sigue siendo hedonismo. Para el utilitarismo, el valor depende de la utilidad o del beneficio. El utilitarismo convierte a la utilidad entendida como bienestar en el único criterio de felicidad. Las acciones son buenas en proporción a la cantidad de felicidad que producen y al número de personas a las que producen también felicidad. Entonces, el principio del utilitarismo es la mayor felicidad para el mayor número posible de personas. Esta perspectiva fue desarrollada por Jeremy Bentham y también por John Stuart Mill. Esa es la característica del utilitarismo. Se busca la mayor felicidad para el número de personas, mayor número de personas, ¿no? Claro. El utilitarismo es eso. Pero también tenemos el emotivismo axiológico de Ayer. Este personaje dice que el valor de algo depende del impacto emocional que nos genera. Entonces las emociones individuales tienden a generar un impacto al momento de valorar y eso es lo que importa en el acto valorativo, la reacción emocional que tenemos frente a las cosas. Se induce entonces de esto que el emotivismo no utiliza medios racionales para demostrar su validez, de hecho prescinde más bien
de la misma, utilizando solo las emociones y la espontaneidad. Esto fue desarrollado por Alfred Ayer. Sería en el emotivismo axiológico. El valor de algo depende del impacto emocional que nos genera. En cambio, los objetivistas consideran que el valor depende del objeto que valoramos. Entonces, de esta manera, el valor de algo depende de sus cualidades que tenga. Por eso el objetivismo argumenta que los valores subyacen en las cosas, son descubiertos, pero no los atribuimos nosotros. El diamante siempre será más valioso que el grafito por sus propiedades objetivas de dureza, brillo y transparencia. Por lo tanto, el hombre puede descubrir la esencia de los valores del mismo modo que puede aislar un color del espectro, ya que los valores no resultan afectados por las vicisitudes humanas. Dicho de otro modo, aquellos tienen un carácter absolutos y objetivos. Eso vendría a ser. Muy bien. Desde el punto de vista platónico, el valor yace en un mundo ideal. Recordemos que el valor de lo bello, ¿dónde yace? En el mundo de las ideas. El valor de lo bello yace en el mundo de las ideas. Entonces pertenece a un mundo más allá del mundo sensible. Sí, ese es para el idealismo objetivo de Platón. Para el naturalismo, considera más bien que el valor yace en las cosas mismas. Aristóteles. Esta corriente filosófica sostiene que el fundamento del valor es algún tipo de propiedad que no se encuentra en nuestra conciencia, sino en el mundo real o natural. Es decir, los valores representan una propiedad constitutiva de los hechos mismos. En la tesis relacionista nos dice que para que haya valor tiene que haber sujeto y objeto. Si hay un objeto y nadie lo valora, no hay valor. Si el sujeto camina solo y no hay nada que valorar, no hay valor. La tesis relacionista señalaría más bien que el valor surge de la relación entre el objeto y el sujeto. Finalmente, en las tesis socioculturalistas aparece Herbert Marcuse. Herbert Marcuse dice que la noción de belleza que tenemos respecto a algo depende de la condición sociohistórica. Entonces, al momento de ver estas imágenes, por ejemplo, podríamos decir, bueno, para algunas culturas, este tipo de manifestación va a llegar a ser la expresión de la belleza. Para nuestro medio occidental, más bien, no lo vemos así, pero para otras culturas sí lo consideran como una muestra de belleza. Entonces, el valor surge de las condiciones sociohistóricas y esto lo expresaría Herbert Marcuse. Y en este caso entonces aparece el socialculturalismo. En las culturas antiguas se consideraba que la noción de belleza estaba representada en la mujer obesa. Ya en una época más contemporánea, el valor de lo bello recae más bien sobre la figura esbelta y delgada. Entonces, Herbert Marcuse nos dirá que el valor de lo bello va a depender de lo establecido a nivel sociohistórico. Claro, ¿no? Si una sociedad contempla como valioso lo bello como algo ordenado, limpio y multicolor, en eso se va a tornar la tesis socioculturalista. En este caso, entonces, para Herbert Marcuse, la noción de valores va a llegar a ir cambiando según la disposición y el contexto sociohistórico. ¿Ya? Bueno, chicos, excelente, jovencitos. Hasta ahí entonces vamos a llegar el día de hoy, jóvenes, con esta última expresión entonces de la axiología, ¿no? Donde hemos podido llegar a avanzar hasta donde hemos podido también entregarle, jovencitos. Muy bien, jóvenes, a partir de ello entonces, ¿no? Ya la próxima semanita nos estamos viendo ya con nuestro último tema referido, que vendría a ser personalidad 2, ¿no?
Y si no me equivoco, hay filosofía latinoamericana, si no me equivoco. Muy bien, chicos, entonces ya un adelanto van a ir revisando seguramente ustedes para que estén listos, obviamente, y ávidos de conocimiento. Bien, muy bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Ha sido todo un gusto, un abrazo y que sigan teniendo una muy bonita semana. Nos vemos, chicos. Chau, 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 chau.